Botero, quien desarrollará el módulo sobre Derecho Comercial. Les comparto un saludo especial en representación de la Junta Directiva de la Corporación. Doctor, no se escucha. Gracias, qué pena, es que veo que se silenció el micrófono. Excúsenme, les comentaba nuevamente muy buenas tardes para todos, un saludo especial en representación de la Junta Directiva de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia, en especial del señor presidente de la corporación, el doctor Hermens Darío Lara Acuña. Esta tarde iniciamos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Civil, Comercial y de Familia. Nos acompaña el doctor David Augusto Echeverry Botero. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho Económico, máster en Leyes de la Universidad de Melbourne, en Australia. Es docente en pregrado y posgrado de diferentes universidades, destacándose la vinculación con la Universidad Javeriana, la Universidad Santo Tomás, así como la Universidad Católica de Colombia. Es abogado litigante y quiero compartirles, es un invitado experto en estos temas de derecho comercial, de derecho financiero, tanto así que es el autor del módulo de Derecho Financiero y Bursátil de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Es un material de formación bastante reciente, se construyó él en la vigencia anterior y él en su calidad de autor seguramente el día de hoy nos compartirá diferentes temas en relación también con ese material de formación que ustedes encontrarán en la página web de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctor David Augusto, bienvenido a este escenario académico. Reitero el agradecimiento por su vocación de servicio con la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Anderson, muy querido como siempre. Nos conocimos hace unos años y siempre ha sido una persona supremamente querida. Un saludo muy especial a todos los servidores judiciales que nos acompañan, a los jueces, magistrados. Realmente para mí es un placer estar aquí con ustedes. O sea, realmente poder acercar la academia a la justicia es una oportunidad invaluable y yo realmente estoy muy agradecido con el doctor José del doctor José Anderson por esta invitación y por toda oportunidad que me da pues para hablarles a los funcionarios judiciales y bueno, compartir algo del conocimiento que uno tiene sobre estas materias. Pues para abrir y armar discusiones. Pues toda vez que el doctor José Anderson habló del módulo, me voy a tomar el atrevimiento de dejarles en el chat el link donde pueden encontrar el módulo de autoformación. Como él lo decía, fue un esfuerzo que se hizo en la vigencia anterior para hablar de sistema financiero y bursátil. Realmente es un libro sencillo, es para que se entienda cómo funcionan estos elementos y precisamente arrancamos del derecho comercial para relacionarlo con estos sistemas y que pueda ser más, pues puedan ser un poco más digeribles, porque pues a veces las personas consideran que estas temáticas son un poco complejas. Intentamos hacerlo lo más sencillo posible pues para que todos lo puedan entender. Ahí está, lo pueden bajar, eso no tiene ningún costo. Y pues lo único que queremos o lo único que quisimos en ese momento, lo que quiso la escuela en ese momento es pues generar un material de autoaprendizaje lo más completo y sencillo posible pues para que todos puedan acceder a ellos. Entonces, bueno. Doctor David, está sin sonido, excúsenos. ¿Aló? ¿Me oyeron algo? Sí, señor, estaba comentando en relación con el módulo. Sí, listo, perfecto. No hay problema. Entonces, pues, ahí lo tienen a su disposición, lo pueden descargar, no tiene ningún costo y, bueno, sí, espero que les sirva, pues, el material para, pues, la labor en la que cada uno de ustedes se dedique.
Lo segundo que quería comentarles, mis doctores, es que, mira, aquí se puede descargar. Aquí ya les vuelvo a poner el link. Ahí lo pueden descargar. Le dan directo al link y ahí aparece mi nombre, Sistema Financiero y Bursátil, y lo pueden descargar con todo el gusto y cariño. No, yo antes feliz que me lean. Realmente para mí es un honor que personas como ustedes pues accedan a este material y bueno, estoy atento a cualquier crítica, cualquier elemento que ustedes consideren pertinente. Lo segundo que les quería decir era, bueno, tenemos unas 2 horas iniciales. Quería preguntarles, yo tengo un material preparado, arrancando un poco de este tema comercial con un tinte ligeramente económico, pues para que entiendan cómo esto pega y matiza las relaciones jurídicas. Pero quería proponerles también, si ustedes quieren, hacer más pues una especie de conversatorio respecto a las materias. No sé si de pronto tengan preguntas en específico para que las podamos abordar y más bien desde ahí arrancar, o si quieren que empecemos con una presentación y ahí en la medida que vamos avanzando vamos aclarando las dudas. La idea es que sea lo más participativo posible porque pues uno después de 20 horas y de una jornada larga y extenuante como la que tienen todos ustedes, pues es complicado. Entonces preferiría que hablaran, preguntaran, debatiéramos para construir entre todos el conocimiento respecto al derecho comercial. Entonces no sé ustedes qué prefieren. Arrancamos con la presentación y ahí vamos absolviendo las preguntas, o quieren que más bien arranquemos desde las preguntas que ustedes tengan y ahí vamos avanzando con las temáticas en específico. Doctor David, muchas gracias. Quiero compartir las diapositivas e ir avanzando en la presentación y en lo sucesivo ir atendiendo las inquietudes que surjan, ¿le parece? Perfecto, mi doctor José Anderson. Entonces Perfecto. voy Doctor a... David, escúcheme una pregunta. En ese momento usted puede ver el listado de asistentes, ¿verdad? Sí, señor, yo puedo ver todo. Muy bien, nosotros acostumbramos a manejar las preguntas por dos vías, a través del chat de participación, o los compañeros van solicitando el uso de la palabra a través de la herramienta que aparece en la parte superior, de tal suerte, doctor, que usted va indicando a la persona a la que deba intervenir. ¿Le parece bien? Listo, perfecto. No hay ningún problema. Bueno, entonces arranquemos si quieren. Voy a compartir pantalla. Pantalla 1, creo que así queda más fácil. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, Derecho Comercial General. Perfecto. Sí, doctor. Dale, muchísimas gracias. Entonces, en ese sentido, lo que quería arrancar, no vamos a ver toda la presentación, es simplemente el análisis. Quisiera arrancar con la definición de lo que es el derecho comercial. A mí me gusta mucho esta definición que fue adoptada por Roberto Mantilla Molina, que habla que es el sistema de normas jurídicas que determinan en campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles dadas a ciertos actos, regulan estos y la proliferación de quienes se dedican a celebrarlos. Y es que cuando uno mira el derecho comercial o uno mira la mercantilidad o el fenómeno de lo que es comercial, pues miren que no siempre es fácil definirlo. Bueno, yo con todo el respeto de ustedes prefiero caminar y no quedarme en un solo punto, si les parece bien. Me gusta hablar mientras camino, una vieja maña de la docencia. ¿Todos me ven bien y me oyen bien? Sí, señor. Perfecto, estamos escuchando. Estamos viendo la pantalla, Sí. Perfecto. la diapositiva. Listo, perfecto. Entonces miren que cuando uno arranca con los dos elementos o los dos términos que nos reúnen respecto al derecho comercial, pues primero hablamos de derecho, que pues con la acepción más clásica de Carnelutis siempre pues es un conjunto de normas. No vamos a entrar en toda la discusión de qué es el derecho, pero pues hablamos de los principios normativos, todos estos elementos que regulan un fenómeno.
¿Cuál es el fenómeno especial que va a regular el derecho comercial? Pues lo comercial, la mercantilidad. Pero miren que hay un gran problema en definir lo que es lo comercial o la mercantilidad, porque es un concepto que no solo está en derecho, sino que se relaciona con el intercambio, que se relaciona con la satisfacción de necesidades, que se relaciona con los mercados, con la oferta, con la demanda. Entonces miren que no siempre es fácil definir lo que es el derecho comercial. De ahí vienen sus características. O sea, el derecho comercial es un derecho de los negocios, un derecho de comerciantes, pero no solo los comerciantes son los que realizan actos de comercio. Es un derecho cambiante, es un derecho mutable, es un derecho que depende de las realidades económicas y de ahí viene en gran parte pues sus principios o las características especiales de su aplicación. Por eso, en este sentido, miren que la definición tiene una particularidad, y es que se refiere a la calificación de mercantiles dadas a ciertos actos. Y por eso podemos ver que realmente es de la esencia del derecho comercial la definición de lo que es el acto de comercio, o por lo menos entender lo que es un acto de comercio, toda vez que una definición no va a existir. Entonces, en ese sentido, miren que realmente cuando hablamos de derecho comercial, es este conjunto de normas, principios y demás que le aplican es a los actos de comercio. Regulan los actos de comercio y tangencialmente regulan a las personas que se dedican profesionalmente a regular estos actos de comercio. Pero ahí nos surge la pregunta de la que estamos hablando. ¿Qué es un acto de comercio? Y además, una pregunta que es vinculada a la anterior, ¿y por qué no existe una definición de un acto de comercio? Cuando ustedes van al artículo 20 de nuestro código, encuentran es una lista de actividades, una lista de operaciones que tradicionalmente eran tomadas como actos de comercio, pero no una definición como tal que nos ayude. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que eso sea así? ¿Por qué creen que no haya una definición estática del acto de comercio? ¿Por qué creen que lo que existe son unos criterios de identificación que han generado la doctrina a partir de los cuales podemos saber cuándo estamos en presencia de un acto de comercio? Y esto no es una materia sencilla porque además nos va a determinar el campo de aplicación de la rama pues, que estamos estudiando en este momento. Porque el derecho comercial va a aplicarles a los actos de comercio, pero si no sabemos que es un acto de comercio, pues va a ser muy difícil saber cuándo estamos o no en la posibilidad de aplicar el derecho comercial. Esto ha motivado, por ejemplo, esos procesos estos movimientos que ustedes también han oído de la unificación del derecho civil y comercial, de la unificación del régimen de las obligaciones. Pero también aquí quería hablarles un poco de la conveniencia o no de hacerlo, de analizarlo, para ver las posturas que ustedes puedan tener en ese sentido. Pero entonces, ¿por qué creen que no existe una definición estática del acto de comercio? ¿Qué será eso de acto de comercio? Además que nos va a determinar la aplicación de nuestro derecho comercial. ¿A qué les suena eso de acto de comercio? Ay, venga, ahora ya no me aparecen los... Ah, ya me apareció. ¿Alguien? ¿Alguno que se atreva? ¿Qué será el fenómeno de la mercantilidad? ¿Por qué hablamos de mercados? ¿Y eso tendrá alguna definición, alguna relación con lo que estamos hablando del acto de comercio? Pues mis doctores, cuando uno ve el acto de comercio,
Y eso inclusive les recomiendo el libro de Marcela Castro, de Derecho Comercial General. Vemos que realmente esta mercantilidad o idea del acto de comercio como operación nace es de un devenir histórico, nace es de las relaciones sociales, nace de la forma en cómo se satisfacen las necesidades personales de los individuos. Adicionalmente, pues ustedes saben más que yo que cuando uno elabora una definición, pues la definición debe contener todo lo que está siendo definido. Y si estamos hablando de un derecho mutable, del derecho de los negocios, del intercambio, de la interposición, pues ¿cuántos nuevos negocios pueden generarse a través de los años? Y entonces, eso hace que cualquier definición pudiera devenir en obsoleta muy rápidamente en la medida en que se creen nuevas formas de negocios. Claro, cuando pues, se hizo nuestro Código de Comercio en 1971, pues por ejemplo no había ni siquiera Internet, nadie pensaba lo que era el Internet. E imagínense la cantidad de negocios que han podido generarse o que han sido creados después de. Por ello, cualquier definición que hubiera querido o que hubiera pretendido englobar todo el fenómeno de la mercantilidad o de lo comercial, pues entonces simplemente se hubiera quedado corto. Y por ese devenir histórico es una definición de lo que es el acto de comercio. Si nos vamos a la historia, inclusive vemos que en el Código de Ripert se tomaba también esa idea de una enumeración de actos. Se incluyeron dentro del articulado aquellas actividades a las que tradicionalmente se dedicaban los comerciantes. Pero nunca hubo, desde el Código de Napoleón, una definición estática del acto. Entonces miren que en este fenómeno de lo comercial y de la mercantilidad, cuando vayamos a fallar o cuando vayamos a revisar, vamos a tener que ver en específico muy bien los hechos para poder saber si estamos o no en el campo de aplicación del derecho comercial, lo cual lo hace. Y por el otro lado, ¿a qué se refiere el derecho comercial o a qué trata? Pues a los comerciantes, porque son las personas que profesionalmente se dedican a realizar estos actos de comercio o estos negocios mercantiles. Y en ese contexto de la unificación del Código Civil, que se ha debatido y ahora pues con todo esto que ha pasado ha parado un poco. Viene la pregunta, ¿será que se justifica tener una regulación especial para este tipo de personas? ¿Ustedes qué consideran? ¿Están parcos? No, doctor, su audiencia está participando por medio del chat. Ah, es que no me está saliendo el chat, chanfle. Puse la diapositiva y ahora no me sale el chat. Dale. Doctor, permítame, le comparto algunas de las inquietudes que han formulado hasta este punto. Dale. Ah, bueno, ven, espérate, ya cuadro esto. Listo, ya estoy pudiendo ver el chat de la reunión. Doctor, el juzgado tercero, el usuario, el juzgado tercero civil municipal de Santander, ¿por qué cada día pueden surgir nuevas operaciones o nuevas formas de fomentar empresas o negocios? ¿Puede variar dependiendo de la época? Puede variar dependiendo de la época. Sí, señor, exactamente. Por eso es que no podemos. Y es que miren que es una de las características de nuestro derecho. Y eso precisamente es lo que va a generar que existan o que la mayoría de las normas dentro del derecho comercial sean supletivas. O sea, se le dejan a estas personas que desarrollan, que hagan sus negocios y solo en la medida en que ellos no desarrollan las instituciones, viene la norma supletiva a ayudarlos a llenar esos vacíos que puedan dejar. Son meramente enunciativas y no taxativas, exactamente. Son enunciativas. E inclusive cuando uno mira el numeral 19 del artículo 20 dice y las demás relacionadas con los sectores.
Entonces miren que el derecho comercial se basa desde eso, de esas características o criterios de identificación, pero no podemos centralizar en un elemento específico del derecho comercial y no vamos a tener una definición estática de actos de comercio, porque si no, dejaríamos por fuera toda la posibilidad de hacer estos negocios. Y en ese sentido, miren que cuando pues uno da la materia de derecho comercial, hace mucho énfasis en la historia del derecho comercial. Yo pues obviamente no tenemos tiempo para abordar la historia del derecho comercial, pero miren que la mayoría de las instituciones nacieron para la respuesta de una necesidad práctica en el desarrollo de los mercados. Solo les voy a tomar una que pues han vuelto a tener relevancia y es el tema de la moneda. O sea, ¿ustedes por qué creen que existe la moneda? Porque la moneda es importante para el intercambio comercial. Y van a ver que esa lógica que está detrás de la creación de la moneda es precisamente la que le dio el fundamento a estos, pues, no sé cómo llamarlos, hackers o, bueno, a estas personas que son ilustradas en los temas electrónicos para generar las criptomonedas, por ejemplo. Entonces, si uno entiende esa racionalidad, entiende cómo pueden generar estos instrumentos simplemente para facilitar el intercambio. Y lo interesante es que una de estas instituciones ya las da por dadas, o sea, todos nacimos con moneda, todos nacimos con dinero, pero se nos olvida cuál es la importancia. Y más allá de eso, la discusión actual relevante respecto a la moneda es sobre qué le da sustento y valor a esa moneda, qué es lo que finalmente ha estado detrás de todo el tema de los bitcoins y que ha hecho que finalmente la superintendencia financiera no la acepte como moneda de curso legal. La principal importancia de la moneda es simplificar el sistema del trueque. Muy bien, Jenny, pero ¿qué problema nos soluciona la moneda? Y llevémoslo a los bitcoins, y así empiezan ustedes a entender un poco de bitcoins en ese sentido. Dice Jaime Alberto, por ejemplo, frente a la rigurosidad del régimen societario, tuvo que crear un tipo de sociedad liviana como la SAS, lo que se demuestra cómo las normas se van rezagando al desarrollo mercantil. Exactamente, Jaime. Volviendo al análisis de la moneda, miren que realmente resuelve un problema de equivalencia. No es más. Lo que hace la moneda es tener un parámetro objetivo. La universalidad, exactamente. Pero ya vamos al valor constante, porque pues esto también tiene movimientos en los mercados. Pero ¿qué es lo que hace? Tener un parámetro objetivo que nos permita comparar dos mercancías. Exactamente lo que dice Jenny. La moneda da un precio exacto y ayuda a equilibrar el mercado de precio. Sí, porque es que miren que si uno hace un ejemplo que uno utiliza mucho, ¿cuántos tomates vale una vaca? Miren que es imposible saberlo. Cuando usted lo tasa, tanto las vacas como los tomates, con un elemento objetivo que es el dinero, que es el peso, pues entonces ahí puede hacer un intercambio. La pregunta es, ¿qué le da sustento a esa moneda? Pues miren que lo que le da sustento a esa moneda hay tres elementos o tres momentos distintos en la historia. Y lo más chistoso es que el momento uno o la concepción más primitiva es la que le da sustento a los bitcoins. Al comienzo, cuando uno se va a tiempos primitivos, pues el valor de la moneda estaba dependiendo de lo que dijera el monarca, de lo que dijera el rey, por eso en esas monedas aparecía la cara del susodicho, porque él era el que finalmente le daba su valor. En un segundo momento, pues fue el patrón oro, y en un tercer momento era la fuerza de la economía. Eso. Pero miren que hacer un valor de intercambio, lo que hacen las bitcoins, por ejemplo, la moneda es una convención de valor que todos aceptamos para viabilizar el intercambio de bienes y servicios. Exactamente, Jaime Alberto. Y mira que eso fue precisamente
lo que hicieron los del Bitcoin. Buscar descentralizar este mecanismo de intercambio y llevarlo a las redes sociales, llevarlo a la red, donde a través de un blockchain, que es un sistema de verificación, se verifica, valga la redundancia, que se haya hecho una operación trazada simplemente con un parámetro objetivo. Y ese es todo el misterio que está detrás de estas criptomonedas. Pero miren cómo estas instituciones históricas se renuevan a partir de, por ejemplo, los mecanismos electrónicos. Y no tendrían razón de ser si no hubiera un intercambio o una interposición. Porque miren que finalmente el comercio y el derecho comercial, ¿para qué está hecho? Para satisfacer necesidades de las personas, básicas o creadas. Por eso la ruta de la seda, por eso el descubrimiento de América, todo viene porque pues las personas querían satisfacer sus necesidades. ¿Con qué mecanismo? Con la moneda, para poder hacer una equivalencia. Y eso le da el origen a las tasas de cambio, eso le da origen a los mercados financieros, eso le da origen a los sistemas bursátiles, viendo desde un elemento tan básico como este. Claro, la moneda también tiene elementos de mercado, porque la moneda, su valor, pues depende de la fuerza de la economía, y si la economía es fuerte, pues entonces más personas van a querer esa moneda, que es lo que pasa precisamente con el dólar. Julio nos dice, la moneda es un medio de pago que representa un valor en la denominación determinada en la banca central de cada país y una banca comunitaria en el caso de la Unión Europea. El valor representativo inicialmente fue el patrón oro, el patrón equivalente en oro. El problema fue el acuerdo de Bretton Woods y el New Deal al poner como patrón el dólar, que no tiene respaldo en oro hoy día. Claro, pero mira que eso lo que nos genera, ¿verdad? Es el problema de la inflación. Porque cuando estábamos en el patrón oro, mira que no había problemas inflacionarios. Porque la cantidad de moneda o la masa monetaria iba a depender necesariamente con la cantidad de oro que tú tuvieras en las arcas. Después de Bretton Woods, se adoptó sí el patrón dólar de referencia internacional, pero las monedas internas están tasadas es por la fuerza de la economía. Y ahí es donde también el valor de la moneda depende precisamente de la fuerza de la economía en su conjunto. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que nos genera la posibilidad de tener una política monetaria, la cual es súper importante en momentos pues, de crisis como el que estamos viendo. Doctor, en los procesos ejecutivos, cuando una persona natural no dedicada al comercio, como su forma de vida, suscribe con otra una letra de cambio soportando no un negocio comercial, sino en un préstamo de dinero, y no pactan los intereses de plazo. Uy, esa está buena. Dentro del proceso ejecutivo del juez debe llenar este vacío donde Bernardo los corrientes bancarios del Código de Comercio o los civiles legales del Código Civil. ¿Por qué? Pues mira que aquí estamos precisamente en el tema del debate de lo que es el acto de comercio. ¿Sí me entiendes? Si bien no se dedican dentro de estos criterios de identificación, no todos pues responden a una lógica estricta. Pero mira que en ese caso en específico, cuando uno ve, bueno, no me recuerdo el numeral que trata de los títulos valores, pero lo que sí vemos es que los títulos valores están regulados en el título tercero. Y mira que el título tercero se refiere a los bienes mercantiles. Eso pues lo iba a abordar un poquito más adelante, que es esa relación entre el derecho civil y el derecho comercial a partir del principio de la incorporación, pero cuando uno mira la especialidad, los títulos valores responden a esta lógica que estamos hablando. Los títulos valores realmente nacen es porque son necesarios para el comercio, como lo fue la moneda. Entonces mira que cuando uno ve los títulos valores, el título valor
tiene su origen por temas de seguridad y de facilitar el comercio. La letra de cambio arrancó así, el cheque arrancó así. Claro, ahora con las transacciones electrónicas cada vez vemos menos títulos valores. Pero entonces, como tienen razón en esta lógica de seguridad, en esta lógica de facilidad de transporte, en esta lógica de evitar el riesgo de que nos asalten con los títulos representativos de algún tipo de dinero, pues entonces los títulos valores nacen a su vez como un bien de carácter mercantil. Un bien especialísimo. Mira que los bienes dentro del derecho comercial, distintos al régimen general de bienes que todos ustedes conocen a la perfección, son: 1, los títulos valores; 2, el establecimiento de comercio; y 3, la propiedad industrial. En ese sentido, mira que cuando estamos hablando de un título valor, siempre va a ser de carácter comercial. Y tan es así que tiene una regulación específica en este capítulo del código. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí también te estaba respondiendo Jaime Alberto, dice: los títulos valores se rigen por el rigor cambiario y con sus atributos necesariamente son mercantiles, exactamente. Y por tanto, en el tema de intereses seguiría por las provisiones que para ellos trae el Código de Comercio. Exactamente, Jairo. Solo que pues estoy haciendo el contexto anterior. Porque mira que si el negocio es civil o el negocio es mercantil, los intereses van a modificar. Pero si estamos en presencia de un título de valor, va a primar bajo el principio de especialidad la legislación netamente mercantil. Y esto te lo decía, viene la lógica histórica de por qué nacieron los títulos. Entonces, en ese sentido, pues, aplicará necesariamente los intereses comerciales. ¿Listo? Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en este sentido, y para relacionarles un poco este tema con el modelo económico, que es lo que me gusta. ¿Y por qué con el modelo económico? Ay, gracias, Jenny. Muy querida. ¿Y por qué con el modelo económico? Porque si uno entiende el modelo económico, entiende el papel de las empresas, el comentario que nos hacían de las SAS. Y miren que todo viene del liberalismo francés. Claro, aquí hay que hacer menester y hacer énfasis en estas nuevas normatividades que han surgido o que han nacido dentro del derecho comercial para regular también el fenómeno económico. Pero entonces, cuando uno ve las normas de la Constitución Política, simplemente para hacer las reflexiones de lo que nos aplica nuestro derecho comercial, arrancamos necesariamente del artículo 58 de la Constitución Política, donde se garantiza la propiedad privada. ¿Y ustedes por qué creen que la propiedad privada está íntimamente ligado al sistema de mercados y al sistema o al modelo de lo comercial? ¿Les gusta la propiedad privada? ¿Por qué sin este articulito no habría o no podría hablarse de un derecho comercial? ¿Será que podrían haber mercados si no existe propiedad privada? La propiedad privada es el origen mismo de la civilización. Porque el comercio es capitalista, el derecho privado nace del reconocimiento de la propiedad y la empresa privada. Exactamente. Y no pensemos mal en el capitalista. ¿Es el fundamento del capital? Claro que sí. Y no pensemos mal del capitalismo, no pensemos mal de los mercados, simplemente es un sistema. Cuando uno contrasta los dos sistemas principales, la única diferencia que yo les he visto, porque se negocian bienes y servicios, exactamente, o sea, ¿uno con qué acude a los mercados?
Pues con los bienes y servicios que tiene. Pero si usted no tuviera, pues entonces no tiene nada con que llegar a comerciar. Y miren que esto ya nos está diciendo en qué contexto se desarrolla nuestro derecho comercial. Porque la Constitución política sí creyó en un sistema de mercados, en un sistema de mercados, en un sistema de oferta y demanda, donde la interacción da el resultado de los precios. Y yo sé que pues el capitalismo ha sido muy criticado y todo, pero cuando uno lo ve en su acepción más sencilla, es simplemente un método para la respuesta a un problema. Independientemente del sistema capitalista, la propiedad privada es el origen del asentamiento y por lo tanto el origen de la civilización. La propiedad privada ha existido desde antes que se estableciera, incluso el capitalismo. Dicen por acá, si no existiera como garantía la propiedad privada, difícilmente en una sociedad se pudiera realizar el intercambio de bienes y servicios. Esa es la idea que está detrás del tema. Si no hubiera propiedad privada, pues no podríamos satisfacer las necesidades de las otras personas. Y como les decía, realmente es que el comercio se da para satisfacer necesidades, o básicas o creadas. ¿Listo? Bueno, ahí hay teorías económicas sobre los bienes que se deben dejar o no al mercado, pero yo lo que quería hacer es una reflexión respecto al modelo económico, es que simplemente el capital es un método para responder un problema. ¿Cuál es el problema? O los problemas básicos de la economía. El qué, el cómo o el para qué. ¿Qué se produce, cómo se produce y para quién se produce? Eso es finalmente lo que se busca en la economía. Y usted realmente tiene dos opciones dentro de los sistemas puros. Aquí pues hay muchos matices y no es tan fácil, pero dentro de los sistemas puros usted tiene dos opciones. O le deja al Estado la respuesta de esas preguntas del qué, cómo y para qué. Y entonces en una economía completamente centralizada o dirigida estatalmente, por ejemplo, pues lo que pasó con la madre Rusia en sus primeros elementos, donde pues inclusive Stalin decía dónde se hacían las fábricas, qué tenían que hacer las fábricas y quiénes tenían que producir allá. Así es como se produce. Por el otro lado, dentro del sistema de mercados o el sistema capitalista, esas preguntas se las dejan al mercado. Claro, porque a partir de la interacción de los unos y los otros y de esa rivalidad, pues entonces se genera la mejor asignación de los recursos escasos. Por eso les decía, simplemente es un sistema, simplemente es un modelo por el cual usted decide cuál de las dos va a ser. Claro, nosotros somos herederos del liberalismo francés. No depende de una concepción política, sino de la oferta de bienes y servicios. Exactamente. O sea, ¿quién decide? O un ente central, o dejamos que la gente, en ejercicio de su libertad, decida. ¿Listo? Y ese es otro de los elementos que nos matiza mucho y que nos ayudará mucho a entender la estructura de las normas de nuestro derecho comercial y especialmente las manifestaciones dentro del derecho de la competencia por un lado y dentro del derecho del consumidor por el otro. Porque como les estaba diciendo, miren que nosotros somos herederos del liberalismo francés. Y en el liberalismo francés se dice o se cree que el individuo tiene la libertad para decidir qué proveer, cómo proveerlo, cómo satisfacer su necesidad y cuáles son los mejores medios para satisfacer su necesidad. Y esa, miren, que es la idea que está detrás de todo el modelo económico de intercambio. Por eso necesitamos la propiedad privada, porque si no, no habría intercambio, no habría interposición, no habría libertad de acudir en los mercados, no habría iniciativa privada y no habría libertad de empresa. Y créanme que la libertad de empresa finalmente es la posibilidad que tiene todas las personas de ver qué produce, cómo lo produce y para quién lo produce y cómo rivaliza para sobrevivir dentro de un mercado competitivo. Eso entonces lo tenemos desde el lado de la oferta. Por el otro lado, desde la demanda, pues entonces tenemos a las personas que quieren satisfacer sus necesidades, que son ellos los que conocen sus necesidades y los que finalmente deciden qué consumir. Ahí lo vemos desde el lado de la demanda. Y en ese sentido vemos como el derecho comercial empieza a regular estas relaciones de intercambio.
estas relaciones de la mercantilidad, estas relaciones que realmente responden a un fenómeno económico, a un fenómeno histórico y a una forma o a una idea de asignación de bienes o servicios que deviene inclusive de la historia, como se lo recalco, hablando del liberalismo y de la idea de la libertad. Solo en ese contexto que se entiende el artículo 33 de la Constitución Política. Bueno, y antes de irnos, o no, hablo aquí mismo. Miren que por eso es que el artículo 33 dice, mire, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Y ahí ya nos da la idea de ese Estado social de derecho. Entonces no tenemos un mercado completamente libre, sino que se pone unas responsabilidades sociales a las personas que están dentro del mercado. Dice también, para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. Y ahí vemos algo que los economistas llaman pues las barreras de entrada o salida a un mercado. En principio, si usted cree en ese modelo, si cree que los empresarios pueden entrar y pelear y a ver cómo rivalizan para ganarse a los consumidores, pues entonces usted no puede bloquearles esa iniciativa. Claro, habrán excepciones. ¿Cómo qué? Como el sistema financiero. Porque precisamente el sistema financiero genera unas regulaciones donde no toda persona puede entrar con la única finalidad de proteger los dineros del público. Por eso es que es un derecho tan restrictivo y por eso es que exige altos niveles de capital. O los monopolios rentísticos, que son precisamente para garantizar unos recursos para la salud y la educación, que son básicos. Pero de resto, miren que realmente creemos, el constituyente del 91 creyó en el sistema de mercados, creyó en el sistema de intercambio, creyó en que las personas con la propiedad privada entraran a competir. Creen que uno puede salir y entrar de cualquier mercado sin ningún problema. Y eso se traduce además en la libre competencia económica, que es un derecho de todos que supone responsabilidades. Entonces, miren cómo sabemos que desde el lado de la oferta, cuando las personas entran a rivalizar y a poner sus productos, no es que siempre se porten mal, ¿no? No es que siempre se porten bien, perdón. Hay abusos, hay engaños, hay trampas. Es más, al competidor no le gusta que le compitan, porque si él no tiene competencia, pues está relajado dentro del mercado. Y miren que esa es la lógica que sustenta realmente el derecho de la competencia. Como creemos en la competencia, le generamos una regulación para que usted compita bien. Y si usted compite mal, lo sancionamos. Y por el otro lado, miren cómo también, claro, eso no estaba pues en el código inicial, pero se genera toda una teoría detrás del derecho al consumidor. Y miren que el derecho del consumidor cambia un poco o rompe un poco la estructura de lo que vamos a ver de los principios clásicos del derecho comercial, en la medida en que hay una parte débil. Venga que aquí dijeron algo. El límite se encuentra en las normas de competencia desleal. Claro, no, pero de la competencia, es que la competencia desleal es un fenómeno en específico, pero pues está también al abuso de la posición dominante, la cual la vamos a mencionar un poco, ahorita que veamos cómo estos principios del derecho han cambiado a partir de la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, y cómo esos principios clásicos del derecho comercial empiezan a tener matices en razón a las realidades cambiantes. Y mira que esa misma lógica va en lo que les iba a preguntar. Entonces, Jairo Alberto, ¿tú por qué crees que se justifica la existencia de un derecho del consumidor que, a pesar de estar dentro del derecho comercial, que a pesar de partir de la autonomía de la voluntad privada, de todo este carretazo que les estoy echando de la libertad, es un derecho eminentemente protector? Y no estamos hablando aquí del derecho laboral, porque eso sí es otra arista, en razón a las diferencias de las relaciones jurídicas del capital. ¿Pero por qué crees?
que se ve o se justifica generar, claro, por un lado, para que compitan bien desde el lado de la oferta, pues tenemos derecho a la competencia, pero un derecho protectivo desde el lado de la demanda, un derecho proteccionista desde el lado de la demanda, que es además lo que finalmente va a justificar pues toda esta estructura que tiene la 1480. Apartándonos de esa autonomía de la voluntad privada y de esa idea de que las personas realmente tienen la libertad de decidir de la mejor forma cómo satisfacer sus necesidades básicas. ¿Por qué creen, mis doctores? Nadie se atreve. Ya, ahí vi una respuesta. El derecho del consumidor está instituido para proteger al comprador de un producto frente a una cadena de venta. Por el derecho al consumidor, claro, pero ¿por qué protegerlo? Si somos libres, si estamos amparados en la autonomía de la voluntad privada, si en principio se está pensando que el individuo es el que tiene o el que está en una mejor posición de decidir cómo satisfacer sus necesidades básicas, y hablamos de la conmutatividad y de la línea, ¿por qué protegerlo? Muy bien. Por la posición privilegiada del vendedor. Por una posición, ya vamos a hablar de la posición dominante más adelante, porque pone a cortapisas al productor a producir con calidad del vendedor para evitar el abuso de quien posición más ventajosa. Pero la parte débil en la relación comercial por la posición dominante, claro, no les diría que posición dominante del productor. Miren que responde más a una lógica de la simetría de la información. Y entonces ahí empezamos a ver que todo sistema tiene sus falencias. Muy bien, juzgado civil del circuito, porque el consumidor generalmente está en una situación de indefensión frente al vendedor por las cláusulas de adhesión. Bueno, pero mira que la construcción de las cláusulas de adhesión o de toda la filosofía de la cláusula de adhesión viene en esta lógica del consumo masivo. ¿Sí me entiendes? Y son el resultado más del proteccionismo que tiene que estar al lado de la demanda. Y es que si lo vemos dentro de esta teoría de las fallas del mercado, y simplemente que es una falla del mercado, es que el mercado no nos está funcionando bien. Para que esto funcione de forma perfecta y para que realmente esa libertad que proclamaron allá en el liberalismo francés y el laissez-faire, laissez-passer y toda esa hoja, y bueno, todo eso sí que pena me emociono y termino hablando así, uno necesita que se presenten unos supuestos. Uno de ellos es libertad de entrada y salida. Otro es multiplicidad de oferentes y multiplicidad de demandantes. Y miren cómo ya estamos viendo los matices que se traducen en el derecho de competencia y en el derecho del consumidor. Otra es la certeza de los derechos de propiedad. Y el que realmente nos importa para el derecho del consumidor, ya vamos a hablar de la posición dominante, porque miren que eso está al final del artículo 333, pero miren que es la simetría de la información. Porque usted, para poder tomar decisiones correctas respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas, necesita tener la misma información. Pero miren que acá siempre el productor o el oferente va a tener mayor información que el consumidor. Entonces ya no podemos hablar de relaciones entre iguales. Claro, ya vamos a hablar de la posición dominante porque se toca dividirla entre dos, en la contractual y la posición dominante dentro de los mercados. ¿Listo? Uy, están escribiendo harto, qué chévere, hola. La esencia del sistema estaba por el ánimo de lucro y esto puede llevar al vendedor a querer aumentar su lucro en detrimento del producto o servicio. Exactamente, Julio.
además se adiciona: el derecho del consumidor brinda garantía al producto en su calidad, funcionalidad e incluso permite devolver y reclamar. Y mira, Jenny, que todas estas son expresiones de esa relación desigual. Porque si consideráramos la relación de consumo como igual, pues entonces no se justificaría tener estas protecciones respecto a calidad, funcionalidad y garantía y todos estos elementos que debían. Yo diría, doctor, entre otras cosas, porque en un test de ponderación por encima de la autonomía de la voluntad en la actividad mercantil estarían las necesidades sociales de consumo, que no se puede limitar la autonomía privada. Test de ponderación por encima de la autonomía de la voluntad. Pero mira que estas ya son construcciones modernas, que no estaban en nuestro derecho comercial clásico. Y mira que esa tendencia, doctor Jairo Alberto, es la que precisamente está generando posiciones donde se dice que el derecho del consumidor sea considerado inclusive como parte de los derechos humanos en razón a su relación con la satisfacción de las necesidades básicas. Y esas tendencias también, mi doctor, como usted lo dice con mucho acierto, también nos está cambiando la forma de ver el derecho cuando hay relaciones dispares. Por ejemplo, con el tema del sector financiero. Porque el derecho del consumidor se ha desarrollado mucho en la protección de esta parte de la demanda. Pero más allá, mira que, por ejemplo, entre comerciantes que eran considerados como iguales ya empiezan a devenir, pues también lo que ustedes decían, las cláusulas de abuso del derecho, los contratos de adhesión, toda la doctrina generada por la Corte Suprema de Justicia de los contratos de adhesión. E inclusive en España se está desarrollando una muy interesante que es la situación de dependencia económica. Entonces, desde ahí ya empezamos a cambiar los principios básicos de nuestro derecho comercial. Los vamos a ver, pero matizados en ese contexto que ustedes nos lo están planteando muy bien. Se busca proteger la confianza en el mercado, propender más la calidad y idoneidad de los productos, así como su adecuado aprovisionamiento, evitar que el dinero fluya en otras economías, para evitar el monopolio abusivo del mercado. Claro, y es que mira que el monopolio es precisamente la situación contraria a la competencia. Por eso, inclusive en el artículo 336, el monopolio está prohibido. Creemos es en la rivalidad para generar mejores calidades, pero sabemos que esto no funciona de forma perfecta. Entonces, miren cómo el derecho entra a regular el fenómeno de intercambio, entra a regular a los mercados para controlar los comportamientos negativos que se puedan presentar, teniendo en cuenta esa disparidad. Claro, la disparidad pues se analizaba más en el derecho laboral, pero ahora ha empezado a hacer carrera dentro de nuestro derecho comercial. El libre ejercicio de la autonomía de la voluntad no puede estar viciada. Esto incluye la calidad del objeto con la cual se quiere satisfacer la necesidad. Por eso el comerciante debe ser transparente en su producto, pues estaría desdibujando la libertad. Exactamente. Y miren que ahí es donde se matiza o se concreta esas obligaciones sociales que tiene el comerciante o el competidor cuando entra dentro de los mercados. Y miren cómo nuestro derecho mutable empieza a adaptarse gracias a su flexibilidad a todas estas nuevas nociones de intercambio. Porque si no habría comercio, y si bien no hay una definición de comercial o de lo comercial en derecho, miren que todos viendo y analizando cómo funciona el mercado ya podemos llegar a las definiciones de lo que es el derecho comercial. Y entonces nuestro derecho comercial va a ser ese conjunto de normas que regula esos temas de intercambio. Y esa idea del acto de comercio va a estar matizada por estos elementos de negocio. ¿Sí? Claro, los títulos valores sí tienen en específico el elemento comercial porque pues es un bien de naturaleza mercantil. Como también los establecimientos de comercio y todo lo que se haga sobre los establecimientos de comercio va a ser necesariamente comercial porque su lógica responde a estas razones históricas, razones de intercambio que se apartan precisamente de las nociones clásicas de bienes dentro del derecho civil.
El monopolio es como el cáncer para el mercado, no lo deja progresar ni fluir. Cuando existe monopolio no existe mercado. Exactamente, Jenny. Y ese me sirve mucho para, bueno, simplemente terminamos de leer este artículo. Tiene una función social, el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias, el Estado como mandato de la ley. Mira, esta era, y eso empata precisamente con lo que tú estás diciendo. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica, o evitará y controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Y miren que muchos de ustedes, juristas doctos, empezaban a hablar de la posición dominante. Pero miren que el concepto de la constitución política se aparta un poco y dentro del derecho a la competencia se aparta un poco. En la medida en que se castiga es el abuso de la posición dominante, no la posición dominante per se. Y aquí es donde se nos hace relevante esa diferencia entre la posición dominante del mercado y la posición dominante contractual, que se concreta en esa variación a la autonomía de la voluntad privada que ustedes mismos me están planteando. Miren cómo esto todo nos está modificando nuestro derecho comercial, pero aplica a las instituciones y lo que nos hace es ayudar a interpretar de mejor forma o aplicar de mejor forma estas instituciones comerciales que de por sí son muy flexibles y se nos adaptan, que es lo más chévere. Pero les pregunto, ¿ustedes por qué creen que se sanciona es el abuso de la posición dominante? No la posición dominante per se, teniendo en cuenta lo que nos dice Jenny, que el monopolio es el cáncer para los mercados. Me encantó esa frase, te la voy a robar para mis clases. ¿Por qué creen que se castiga ese abuso de la posición dominante? ¿Qué querrá decir que uno tiene una posición dominante distinta al monopolio? Monopolio es cuando hay un solo oferente. Claro, uno relaciona más el monopolio y no habla del monopsio o duopsio, porque pues, se presenta mucho más desde el lado de la oferta que existan pocos oferentes. Y miren que nuestros mercados colombianos realmente son pocos los que ofrecen. Ojalá hubiera mucha competencia, o sea, yo realmente sí creo en la competencia, porque esa rivalización lo obliga a uno a ser mejor, a ser más eficiente, a ser mejor en términos de costos. Lo cual no es malo, y lo cual realmente, en principio, bajo el sistema de mercados, genera un beneficio para el consumidor final. Pero entonces, ¿por qué hablamos del abuso de la posición dominante? ¿Qué querrá decir la posición dominante? Claro, doctor, jajaja. Ay, bueno, se están riendo, eso me gusta. Podemos poner el ejemplo del caso de las arroceras que se presentó en Colombia. Varias arroceras se encargaron de no sacar arroz al mercado para alzar los precios. Mira, ahí están las progresiones del sistema. Porque se reconoce la opción de un interés de ganancia en toda negociación. Exactamente. Porque pues esa es la definición del hombre racional en economía. Todo hombre quiere una ganancia. Y no está mal, o sea, no quiere decir que sea per se malvado. Es decir, existe una posición dominante, ellos manejan los precios, no permiten que el mercado circule en debida forma. Pero mira que la posición dominante no es mala per se. La posición dominante se genera cuando una sola parte puede colocar todas las condiciones. Mira que esa se relaciona más con la contractual, David. Porque las relaciones mercantiles es posible que haya una posición dominante donde una de las partes tenga condiciones privilegiadas en el manejo del mercado del precio o de los payales. Pero miren que ustedes desde ya están pensando en esa posición dominante como si fuera negativa. Y no. Por eso es que la Constitución dice se castiga el abuso, pero no la posición dominante per se. Porque ¿qué es lo que pasa? La posición dominante dentro de un mercado puede darse precisamente por las condiciones clásicas del mercado. Ejemplo claro con las carreteras, cementeras. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que pasa? Si tú eres el mejor dentro del mercado, si tú eres el más eficiente, si tú produces en los menores costos,
es muy normal que tú puedas hacerte con la posición dominante dentro del mercado, pero porque eres el mejor. O en palabras más coloquiales, si tú eres bueno, creces. Y tú te puedes volver el más grande dentro del mercado porque eres el mejor. Y mira que entonces la posición dominante per se no va a ser sancionada. ¿Dónde se va a sancionar? Como dice Aurelio, la mala fe, el abuso de la posición dominante. Porque una cosa es que yo llegue a ser grande compitiendo, siendo bueno, siendo eficiente. Otra cosa es que cuando yo sea grande, haga acuerdos con los demás para no competir, o les haga bloqueos a los mercados, o haga, por ejemplo, cláusulas de exclusividad dentro de la cadena de producción para que nadie más pueda entrar a competir. Ahí es donde se pervierte la figura. Pero por eso es que la posición dominante no se sanciona per se. El ser grande dentro de los mercados no es malo, si usted lo hace correctamente. Y miren que eso lo dice el derecho. ¿Qué es malo? Abusar de esa posición. Entonces, cuando ustedes ven las figuras de los precios predatorios, cuando ustedes ven las figuras de las cláusulas de responsabilidad, cuando ustedes ven las figuras de los acuerdos anticompetitivos para movilizar precios, ahí es donde está la perversión de la figura. Pero si usted es bueno, ¿por qué usted no va a poder ser el grande? Si usted es el mejor, pues que lo aplaudan. Es más, dentro del mercado, miren que los pequeños terminan imitando al mejor. Terminan imitando las prácticas que tiene dentro del mercado para lograr ser el grande. ¿Cuál es el problema? Que abuse de esas prácticas. Claro, si usted tiene el poder dominante dentro del mercado, es muy probable que usted tenga la posición dominante contractual. Y esa sí se traduce en lo que había dicho uno de ustedes antes. Y es en la posibilidad de imponerle las cláusulas contractuales a su contraparte. Ahí estamos ya en el marco de los contratos de adhesión. ¿Y por qué puedo imponerle y por qué cláusulas de adhesión? Y miren cómo seguimos relativizando ese principio de la autonomía de la voluntad privada extremo que teníamos, o ese principio de la libertad contractual extrema que teníamos. Porque ahora la autonomía de la voluntad en estos contratos se queda simplemente en el hecho de aceptar o no aceptar las cláusulas que le predisponen. Porque en contratos en masa sería imposible usted sentarse a negociar individualmente. Ahí se justifica, inclusive dentro de los de derecho comercial, tener derechos que son esencialmente protectores, como es el derecho del consumidor que estamos analizando. Entonces, porque el productor tiene más información, eso tiene la posición dominante, lo que permite siempre la evolución en las condiciones del mercado. El desarrollo del comercio, lo que castiga es el abuso del mercado. Exactamente. Anula a los competidores. La competencia permite mejor desarrollo de calidad y de precio. Eso es lo que castiga. No lo pude haber dicho mejor yo, porque el objetivo de crear empresas siempre es llegar a ser el primero. Puedo tener posición dominante porque invertí más en tecnología y eso me llevó a estar en ese lugar. Claro que sí, juzgado tercero laboral del circuito. En ese caso ya sería más como Apple entonces, que ellos ponen sus condiciones en el mercado y los demás ya no logran alcanzar sus precios y entran a competir con ellos, ¿sí? Pero es que mira que el caso de Apple, por ejemplo, es que ellos se quieren hacer para hacer como si no tuvieran competencia. Entonces mira que Apple te vende a ti es un estilo de vida, no te vende un computador. Pero sí hay otros que lo compiten internacionalmente. Pero pues por eso es que los precios son tan chéveres ahí. Ya la uses, entonces sí sería lo de las arroceras, claro. Claro que eso entra específicamente es dentro de acuerdos anticompetitivos que tienen una regulación específica, pero por ahí sí sería. ¿Listo? Y entonces por eso la ley delimita el alcance de la libertad económica y así lo exige el interés social. Miren que nosotros tenemos un sistema donde el derecho sí participa en la economía. El Estado sí genera las normas de juego de intercambio y de interposición dentro del derecho comercial moderno. Ya no dejamos la libertad, ya no dejamos el liberalismo
porque se vio que los mercados no funcionan de forma perfecta. En últimas, el abuso de la posición dominante se reprocha por ser contrario al principio de la buena fe. Exactamente, Pablo. Y mira que si uno se va, porque nosotros, bueno, y esto nos sirve para nuestro derecho comercial, o sea, uno está acostumbrado a generar regulaciones, buscar la norma que proteja y no. Miren que nuestro derecho comercial es tan flexible que permite que a partir de estos principios nos adaptemos a la nueva realidad de intercambio. Mira que del mismo principio de la buena fe sale el abuso de la posición dominante contractual, el abuso de la posición dominante dentro de los mercados, la misma situación de dependencia económica para interpretar de forma diferenciada los contratos, y del principio de la buena fe sale toda la teoría de Jocelyn del abuso del derecho. Y mira que aplicando simplemente la teoría del abuso del derecho podemos darle una reinterpretación a los principios clásicos de la autonomía de la voluntad privada, que además es el pilar del derecho comercial. Y hacia allá se ha ido, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia en el tema de seguros. Seguros que es propio de nuestro derecho comercial. ¿Por qué? Porque miren que el seguro y el riesgo es connatural a la actividad de intercambio. Y ya la Corte Suprema de Justicia, a partir de la interpretación de los principios de la buena fe, dijo, no, es que esta vaina y los deberes obligacionales de las partes pues tienen que cambiarse. Entonces miren cómo hay una línea jurisprudencial que modificó el tema de la reticencia en el derecho de seguros. Ahí hay una tesis de la Santoto muy buena, si quieren la buscan, que es buenísima. Y por el otro lado, la Corte Constitucional llegó al mismo lugar, pero amparado en principios de derechos fundamentales y derechos constitucionales. Entonces dijo, no, pues las aseguradoras no pueden hacer esto porque tienen que pagarle bajo los principios de buena fe y los principios del mínimo vital y los derechos fundamentales. Entonces la reticencia también tiene que ser modificada. Pero miren que ya tenemos las herramientas dentro de nuestro derecho. Porque a pesar de que en teoría parte de esa igualdad entre las partes de la autonomía, de la voluntad privada, de la onerosidad, profesionalidad, bueno, todos estos principios generales que hemos hablado, no puede interpretar frente a la realidad económica porque finalmente son normas comerciales, cambiantes, mutables, que se tienen que aceptar y que tienen que adaptar a realidad de intercambio. Palabra clave, el principio de la buena fe es de doble vía y se castiga al abusar de su profesionalismo de quien no tiene la posición nominante. Claro que sí. Mira que inclusive, y eso fue demandado en sentencia de constitucionalidad, la figura de la buena fe exenta de culpa. Y responde también a todos estos principios generales que les estoy hablando del derecho comercial. Porque es que si tú estás hablando, uno, veíamos en la definición que nos concentramos en el acto de comercio, pero por el otro lado, estábamos hablando de las personas que se dedican a eso. Y volvemos al tema de la unificación. Oiga, es que usted va a tratar igual a la abuelita que al comerciante de San Victorino, por poner un ejemplo. Bueno, claro que hay unas abuelitas muy barracas para la negociación, ¿no? Yo no sé si a ustedes les tocaron, yo tenía una abuelita comerciante y pues muchas era brava. O hay unas abuelitas que negociar con las abuelitas, eso es otro nivel, pero bueno, en lo general que tenemos todos nuestra visión de las abuelitas. ¿Mm? Como la condenada por obsolescencia programada en sus iPhones en Italia, claro. Mira que todo va dentro del mismo concepto. Uno no puede tratar igual a personas que son dispares, motivados solo en el principio de la autonomía de la voluntad privada. O por ejemplo, lo que está pasando ahora con las plataformas. Cuando usted que controla el negocio, cuando usted que impone las condiciones a las partes, se apoya simplemente en la intermediación para buscarse salir de sus responsabilidades, inclusive con el consumidor, ahí está mal. Y miren que es reiterado los argumentos, tanto en el caso de Uber como de Rappi, el hecho de que se dice, no, somos meros intermediarios.
que inclusive es uno de los criterios de identificación del acto de comercio. Pero ¿hasta dónde realmente son meros intermediarios? Pero entonces miren que seguimos la misma lógica de la realidad económica la que nos determina la interpretación de las normas comerciales. Y entonces ya no podemos partir de los principios o tenemos que matizarlos o aplicarlos en este sentido. Esto es otro tema de la constitucionalización. Y con esto, vámonos a las características del derecho comercial. ¿Listo? El profesor Gavino Penzón habla de 4 características principales. Bueno, preguntas hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Muy enredado el tema del intercambio relacionado con el derecho comercial o si les ha gustado? Ese comentario de Rappi Uber no iría en contra de la naturaleza cambiante del derecho comercial del que se habló al inicio de la charla. ¿Cómo así, Paula? No te entendí. Ay, muchas gracias, Jenny. ¡Mua! Besito. Bueno, yo soy así un poquito desparpajado, qué pena. Yo sé que ustedes, pero bueno, la hora y el espacio lo amerita. Es que, mira que no iría en contra de la naturaleza cambiante del derecho comercial. ¿Por qué? Porque esa naturaleza cambiante lo que da es la mejor interpretación de estas mismas normas a una situación como Rappi o como Uber. Cuando tú miras los fallos, ellos siempre argumentan la intermediación. Y mira que la intermediación es uno de los criterios que siempre ha dicho la doctrina que nos sirve para identificar cuando estamos en presencia de un acto de comercio. Y mira que la intermediación determina ciertas construcciones jurídicas alrededor de los contratos. Y entonces tú miras en los contratos que uno puede acceder, que dicen no, que somos facilitadores. O sea, ni siquiera lo denominan corretaje, es interesantísimo. Dicen, mire, nosotros somos facilitadores para que 2 personas realicen un contrato. Somos facilitadores para que hagan en Rappi, por ejemplo, un contrato de mandato entre el rapitendero y el consumidor final. Claro, eso ya han habido sentencias donde dice que no es así y con todo el acierto del mundo. O mira lo de Uber. Uber dice que ellos, bueno, es la segunda generación de contratos porque en la primera no podían salirse del tema de transporte, pero en la segunda generación de contratos dice, mire, nosotros somos facilitadores o somos intermediarios para que 2 personas realicen un contrato de arrendamiento de vehículo con conductor. Y uno queda como, uy, venga, espere. Entonces, si uno se va a la intermediación pura o analiza el contrato puro, así sea, pues, contrato de adhesión, uno diría, no, es que sí son intermediarios. Realmente en la plataforma ellos no están poniendo un bien y servicio, sino son terceros los que ponen el bien y servicio. Pero cuando tú te vas más allá y ves el mercado y ves la operación como un todo, descubres que ellos tienen una posición dominante contractual. En la medida en que la red crezca, imponen las condiciones del mercado, la misma plataforma se pone el mercado y en ese sentido entonces uno dice, oiga, pero ¿cómo van a argumentar que son meros intermediarios? Y si son meros intermediarios, pues entonces no van a tener responsabilidad, por ejemplo, con la prestación del servicio, a pesar que le están diciendo, por ejemplo, el conductor de Uber cómo tiene que prestar el servicio. ¿Sí me entiendes? Por eso no se contrapone con la filosofía general, pero si uno no mira estas instituciones dentro del contexto de intercambio, dentro del contexto de mercado, que además son las que le dan origen al derecho comercial en razón de ese devenir histórico, de esa asignación de bienes y servicios, pues uno de pronto se puede quedar corto en el análisis y se queda solo con la intermediación o el carácter empresarial o el ánimo de lucro, que son realmente los diferenciales para saber cuándo estamos en presencia de un acto de comercio, que era la clasificación
clásica que teníamos dentro de nuestro derecho comercial. Usted habla de que esas plataformas se anuncian como intermediarios, pero pone en duda que lo sean, como si no pudieran generar otro tipo de negocios a los tradicionales. Claro, es que mira que es una forma completamente diferente. O sea, yo lo que te estaba diciendo era lo que ellos argumentan en las sentencias y lo que generalmente ponen dentro de los contratos. Pero cuando uno ve la realidad económica del negocio como un todo y la posibilidad de controlar el mercado, mira cómo ese concepto de la intermediación cede ante la posición dominante contractual y ante la posibilidad de determinar la interacción dentro de la red. ¿Listo? No porque Uber y Rappi, al decirse intermediario, están evitando el pago de ciertos impuestos y también evada siempre las responsabilidades del servicio. Exactamente, Jenny. Es por eso que lo dice, que ellos asumen como intermediarios, pero a la hora del té no lo son. Exactamente. Por eso es que no nos podemos quedar con los temas clásicos del derecho comercial. Claro, estas características no han cambiado, pero tienen que ajustarse a la realidad de los mercados. A la realidad de los mercados. Y así uno tiene un mecanismo mejor de análisis. Entonces, ¿cuáles son las 4 características principales del derecho comercial? Su formación eminentemente consuetudinaria, como se los había dicho, además que miren que las realidades jurídicas siguen cambiando y modificando estas tendencias. Su tendencia a la internacionalización, y en este quería hacerles también un resumen corto de la importancia de los instrumentos internacionales en el derecho comercial. Porque en estas realidades de mercado, uno no solo comercia con los de la casa. Y cada vez más, la nova lex mercatoria ha adquirido una relevancia adicional. Claro, obviamente somos países soberanos, los internacionales no nos pueden obligar a nosotros a aplicar normas internas. Pero miren que si uno no tiene esa línea hacia la internacionalización, pues nuestros comerciantes y nuestros empresarios quedan excluidos de la competencia internacional. Si uno los educa con un marco normativo diferente al internacional, pues ellos van a quedar bloqueados. Y en ese sentido, miren que el sistema de fuentes dentro del derecho comercial, ahorita les voy a mostrar una fotico muy buena donde está el régimen de fuentes. El sistema de fuentes dentro del derecho comercial lo que hace es precisamente generar una construcción donde a través de las fuentes tanto formales como auxiliares podemos ir inclusive a estos instrumentos internacionales para resolver problemas internos. Pero entonces miren que la tendencia a la internacionalización se ve reflejada internamente con varios elementos. Por ejemplo, cuando uno ve la ley de arbitramiento internacional en Colombia, miren que es una ley que se basa en el mod law de Unicitral. Unicitral, pues, es la de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Comercial. Ellos sacaron una ley modelo de arbitramiento internacional. Yo la estudié por allá en el 2012, pues cuando estaba por fuera ahí ñoñando. Y esa misma ley modelo aplica en Singapur, muchachos. Doctores, que espera. La costumbre de hablar a los premiados. Pero aplica en Singapur. Y entonces miren que nosotros tenemos uno de los estatutos más actualizados de arbitramiento internacional. Claro, tenemos el sistema dualista, que es más procesalista. Pero miren que esa compilación de normas respecto a arbitramiento que hizo Unicitral, la toman los países, pasa por el Congreso y la introducen dentro de nuestra legislación como una ley de la República. Claro, con ciertas adaptaciones, pero realmente son más respecto al papel de los jueces, el tema de las pruebas.
Pero hacer eso, ese ejercicio hace que nuestros comerciantes ya se empiecen a entrenar con un marco normativo que se van a enfrentar internacionalmente. Y eso les da ventajas competitivas para afuera. Porque si usted está hablando lo mismo en Colombia que en Singapur, pues muy bueno. ¿Listo? Miren que los TLCs también van en ese sentido. Los tratados de libre, bueno, hay que hacer una aclaración. Acuérdense que los tratados de libre comercio no entran en bloque constitucionalidad. Ellos entran como una ley de la República. Pero miren que los tratados de libre comercio simplemente lo único que buscan es bajar los aranceles para poder competir directamente en un mercado y homogenizar el marco normativo de los comerciantes de los países para que puedan poner sus bienes y servicios en ese sentido. Actualmente en el derecho mercantil se debe tener una cuenta que existe una globalización de mercado, exactamente. Doctor, el único límite para la creatividad de los contratos comerciales son las normas de orden público y las buenas costumbres. Exactamente, doctor Jairo Alberto. Pero mira que además son la excepción dentro de nuestro código. Cuando tú ves las normas imperativas, que son las que responden a esa construcción, son la excepción. Pero de resto, todas son normas supletivas. Y eso es lo que explica que en el artículo 4 del Código de Comercio se diga, oiga, es que es mejor la voluntad de las partes. Se prefiere la voluntad de las partes inclusive a las normas supletivas, siendo las mayorías. Porque son los que están en la mejor posición de negociar, las que saben cómo negociar, las que saben cómo satisfacer su necesidad. Y adicionalmente, pues son profesionales del comercio, ¿sí me entiendes? Entonces mira cómo solo cuando ellos fallan, las normas supletivas salen. Y por el otro lado, pues tenemos la relación de consumo. Y cuando tú eres un consumidor final, pues ahí sí te protegen por esa simetría de la información. Se pueden crear contratos de uso de imagen de influencers, ¿sí? Es que esto es, por ejemplo, para que contraten la publicidad que venden, por ejemplo, al punto de que la SIC se vio obligada a intervenir en las características y responsabilidades sobre los productos que se anunciaban. Claro, miren que, pero responde a la misma filosofía. Eso está ahí, porque pues miren la inventiva de los empresarios, cuántos negocios nos pueden hacer, pero si uno tiene la filosofía detrás de estas construcciones jurídicas, uno las puede adecuar fácilmente, las podemos adecuar fácilmente. Esa es la idea que tenía detrás de esta charla. Sobre la unificación del derecho del comercio es algo bastante complicado. La LADI trató de crear una comunidad como la CAN y el Mercosur y no llegó a nada. Uy, también les voy a hablar de eso un poquito. Aunque el mercado común sí sería algo muy productivo para la América, podríamos impulsar nuestros mercados locales. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa con estos? O sea, doctores, ¿para qué uno hace un tratado de libre comercio? Para que mis productos entren allá sin aranceles y los de allá entren acá sin aranceles. ¿Eso en qué se traducen? Que sean directamente competitivos, porque cuando usted le pone un arancel le sube el precio. Entonces es menos competitivo. Los tratados de libre comercio buscan eso, pero miren que también se utilizan como herramientas políticas para presionar ciertos cambios. Si uno ve el TLC con Estados Unidos, los demócratas empezaron a presionar por el tema de los líderes sociales, que miren que ahora todavía estamos en esa vaina, pero mira que también se utilizan como eso, porque usted lo que puede hacer es entrar a un gran mercado. ¿Para eso qué se necesita? Normas homogéneas. Las NIF es otra expresión de esa vaina. O sea, si ustedes tienen la misma información financiera, pues ustedes pueden hablar el mismo lenguaje. Por eso esa unificación del derecho internacional es tan importante. Eso es lo que se hace con los tratados de libre comercio, que les repito, entran como una ley ordinaria. ¿Sí? Los otros se interiorizan pues a través de que el Congreso de la República reconozca y homogenice la normatividad. Y hay otras dos que son muy interesantes y que además nos sirven como fuentes auxiliares dentro del derecho comercial. Una es lo que ustedes están hablando de las comunidades.
y de las comunidades económicas. Y lo que le pasó en Lacan fue muy triste, o sea, llegamos hasta una zona de libre comercio imperfecta y llegamos hasta una unión aduanera que más o menos funciona. Pero ahí, ¿qué es lo relevante? Las características del derecho comunitario. Y si ustedes vieron de pronto el fallo que hizo el tribunal respecto a Uber, donde pues levantó la sanción que le había hecho la Superintendencia de Industria y Comercio, la condena, perdón, no sanción, sino condena, ahí estaba en funciones jurisdiccionales. Miren que el tribunal cita las normas de competencia comunitarias. Y ahí es la pregunta, ¿qué es una comunidad? Y miren que eso está en el tema de la internacionalización. Cuando uno crea una comunidad o está en un proceso de integración en el marco de una comunidad, es como si existiera una nueva constitución. Y miren que todo esto pase del concepto de la supranacionalidad. Más doctores, no sé cuántos de ustedes sabían que hacen parte del sistema judicial de la comunidad andina. Todas las jurisdicciones de los países miembros hacen parte del sistema judicial de la comunidad andina. Y eso pues uno nunca lo ve realmente en esto. O sea, ¿dónde ha tenido matices? Por ejemplo, en este tema de la consulta previa, que el Consejo de Estado, inclusive en los temas que salen dentro del Acuerdo de Cartagena, ha decretado la nulidad de reglamentaciones por no haberle preguntado al Tribunal Andino de Justicia. Y en estos temas como de competencia, o en el tema de Uber, miren que el tribunal se fue hasta la norma comunitaria para ver cómo se tasaba o cómo se calculaba la prescripción. Y por ese lado ver si podía salvar el tema de Uber. Al final, pues no, igual ya se habían excedido los años. Pero se va a la norma comunitaria. Y ahí uno queda frío, uno dice, bueno, pero como una norma comunitaria. ¿Cómo así que un órgano por allá lejos, ni siquiera en nuestro Congreso, está sacando normas que aplican en mi país? Y miren que eso parte del concepto de soberanía y del concepto de supremacía. Perdón, no de supremacía, de supranacionalidad. Disculpen ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno firma como un acuerdo como el Acuerdo de Cartagena, eso es una norma primaria. Y entonces en ese acuerdo, para lograr los objetivos de la integración, y eso es la unión hacia la fuerza, uno lo que hace es delegar parte de su soberanía en estos órganos supranacionales. Entonces, existen unos órganos que están encima de la nación colombiana. Claro, limitados a lo que se dice en el acuerdo. ¿Quiénes tienen competencias legislativas en la comunidad andina? La Comisión de la Comunidad Andina y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Son los únicos que los... Pero entonces, como usted en ese tratado fundante le cede soberanía legislativa al órgano supranacional, ese órgano puede sacar una normatividad que aplique directa y preferentemente en los países miembros. ¿Qué quiere decir eso? No deroga la norma nacional. Pero como todos los jueces hacen parte del sistema judicial de la comunidad andina, entonces el juez tiene la obligación de aplicar la norma andina antes que la norma interna. Así no esté derogada. Además es de forma directa. Entonces miren que estos cuando se pronuncian no tiene que haber un proceso de ratificación como si el Tratado de Libre Comercio o una ley de la República que tome esa compilación internacional realizada por los órganos internacionales e interiorizarla dentro del país. Estas se aplican de forma directa. Ese es el fenómeno que está en la 486. Si ustedes miran el Código de Comercio, y bueno, y ahí viene otra cosa, miren que el derecho comercial no está en el Código de Comercio. Es más, el Código de Comercio no es una ley, sino que la normatividad comercial
está en distintas normas y no está compilada solo en un cuerpo. Pues para que ustedes vayan viendo. Claro, entran como normatividad ordinaria y lo demás, pero entonces, ¿qué pasa? Miren que la 486 es nuestro régimen de propiedad industrial. Está basado pues en la decisión de la Comunidad Andina, la 351 en propiedad intelectual, y en el régimen de competencia también se está aplicando la normatividad andina. Y por eso es que el tribunal se va hasta la normativa andina para ver cuáles son los cálculos de la prescripción de eso. Porque se prefiere. Eso a veces uno se enreda. Pero bueno, ahí está la lógica. Y miren que el mismo sistema que tenemos acá de propiedad industrial también está en Perú, también está en Bolivia y también está en Ecuador, que son los miembros de la Comunidad Andina. Sí, hubiera sido excelente. ¿Qué pasó en la Comunidad Andina? Mira que es que el problema es que en Sudamérica tenemos productos muy homogéneos, o sea, nuestras economías son más directamente competitivas que complementarias. Entonces, pues, el comercio de la subregión no es tan amplio. Pero yo sí soy uno de los que cree en la integración. O sea, lastimosamente, para mí la falta de voluntad política, además que la integración regional y del Caribe es uno de los objetivos de la Constitución y realmente nos daría mucha más fortaleza para negociar tratados internacionales. O sea, si el tratado con Estados Unidos se hubiera negociado dentro de la CAN, pues yo creo que nos hubiera ido muy bien, pero pues terminaron agarrándose y terminaron negociándolo Colombia y Perú individualmente, pero bueno, esas son las cosas que nos pasan. Pero miren que estos mecanismos y el otro son los contratos internacionales, bajo el principio del pacta sunt servanda. Entonces miren que adicional a las tres que ya les mencioné, lo que pasa, por ejemplo, con los Incoterms, International Commercial Terms, o los términos de comercio internacional para las compraventas de mercaderías y toda esa vaina. Mira que, bueno, y lo chévere es que nuestros principios son muy similares a estos principios internacionales. Entonces, estas compilaciones que hace la UNIDROIT de los principios generales del derecho, ustedes las pueden traer a los contratos. Y en esos contratos, pues, aplican, pero es por esa incorporación que se hace dentro del mismo clausulado. Entonces, cuando uno pone en lo no pactado acá, aplicará los principios de derecho internacional comercial, ahí traemos la exmarcatoria y los principios de la unidad y los incorporamos. O el pacto de los Incoterms, y miren que inclusive dentro de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la página de costumbres, al final están los Incoterms. Y uno puede pactar contratos nacionales con Incoterms. Claro, al pactarlos, sí se vuelve ley dentro del contrato, sí se vuelven obligatorios. Mientras que no estén pactados estas costumbres internacionales, lo que van a hacer es una fuente auxiliar del derecho comercial. Pero miren que podemos irnos hasta allá, sin ningún problema, para ver cómo aplica internacionalmente y cómo la relación jurídica interna tiene similitud con esta relación jurídica internacional y armonizar los principios precisamente para hacer que nuestros comerciantes sean más competitivos internacionalmente. Entonces miren que nuestro derecho comercial también tiene una visión, o sea, tiene un ojo aquí adentro y un ojo para afuera. Y sigue a estas entidades pues, que han tenido desarrollos normativos, si bien no son vinculantes, son muy útiles para interpretar casos internos. ¿Qué otra característica tenemos? Su asentado carácter profesional, ese ya estamos hablando. Claro, si bien la aplicación del derecho comercial depende de la calificación del acto, lo que sí se dice es que ese carácter profesional, que además es uno de los criterios de identificación del acto de comercio, pues cuando uno lo relaciona ya en la práctica, hace que hayan obligaciones y derechos diferenciados para estas personas que se dedican a realizar el comercio, para los empresarios. Entonces, miren que, por ejemplo, la 1116, en principio, solo aplicaba a ¿quiénes? A los comerciantes y empresarios y a las sociedades comerciales. Ya miren que con el Código General del Proceso sí se extendió a las personas naturales, pero con una filosofía diferente. Pero miren que entonces la ley siempre nos trata diferente.
el artículo 12 y 14, que habla de la figura de la inhabilidad en materia comercial. La inhabilidad se mantiene en materia comercial. Acuérdense que pues, con la ley 1996 pues, desapareció este tema de la inhabilitación en derecho civil para los incapaces relativos, pero en comercial se mantiene. ¿Por qué? Porque si usted es profesional, si usted está realizando una profesión, si usted es un perito o doctor, pues entonces no podemos dejar que las personas que, numeral tercero, cometan delitos relacionados con el patrimonio económico sean comerciantes, porque están violando los deberes de su profesión. O que los funcionarios públicos sean comerciantes, porque el funcionario público tiene que estar en su destinación exclusiva. Entonces miren cómo la ley sí genera unos diferenciales, unas obligaciones específicas a los comerciantes en el artículo 19 que precisamente está relacionado con esa profesionalidad. Y lo que ya hablamos de la buena fe exenta de culpa. Entonces miren que el comerciante, claro, cuando está en desarrollo de su negocio, porque pues si es un comerciante de ropa, no le podemos exigir lo mismo cuando está haciendo un negocio sobre un apartamento que está comprando para él, que cuando está negociando ropa, ¿no? Porque pues por eso es el acto de comercio el que le da la aplicabilidad del derecho comercial. O sea, si dos comerciantes de San Victorino están negociando un apartamento, pues ahí nos tratamos como civiles. Pero si dos comerciantes de San Victorino están negociando ropa, pues ahí sí estamos hablando de comerciantes. O si un comerciante de San Victorino está negociando con nuestra abuelita, pues entonces a él le tenemos que exigir más. Porque es un profesional, porque es un doctor, porque es un perito, porque conoce su actual negociar. Y en la avenida de la práctica se vuelve un experto en ese negocio que está realizando. De ahí viene la explicación del artículo 10, que dice que los comerciantes son profesionales. Siempre que no lo hagan de forma esporádica. Y si son comerciantes, pues se les trata diferente. Y entonces miren que los comerciantes pues tienen esa tendencia a la profesionalización. Y cuando vemos al profesional en alguna de las aristas, pues entonces tenemos que tratarlo diferente. Y el ordenamiento jurídico lo trata. Y finalmente, la última característica del derecho comercial es esa posición como ordenamiento jurídico especial frente al derecho civil, pero relacionado con este. ¿Y por qué se justifica la especialidad? Porque miren que el derecho comercial regula esa mercantilidad. Regula estos mercados. Y si bien parte de los principios generales del derecho civil que completa o desarrolla, aplica especialmente o específicamente a ese fenómeno negocial de los actos de comercio. Y dentro del mismo derecho comercial, pues tenemos el derecho a la competencia y el derecho del consumidor, dependiendo de la arista, de la oferta o de la demanda que lo estemos analizando. Por eso está la jerarquía que está en los artículos 1, 2 y 822 del Código de Comercio, donde primero aplicamos las leyes mercantiles, después la analogía de las leyes mercantiles. Si ya no encontramos nada, ahí sí podemos ayudarnos del Código Civil. Claro, ¿cuándo? Cuando estemos en presencia de un acto de comercio. Y por el otro lado, el artículo 822, donde a menos que el derecho comercial diga otra cosa específicamente en la regulación de un fenómeno ya reconocido por la ley como mercantil, nos vamos a ir a los mismos principios de formación de los contratos, de extinción de los contratos, de eficacia, existencia, y todos esos principios van a aplicar de la misma forma dentro del derecho comercial. Con figuras autónomas como la eficacia inhibidor, donde la inexistencia sí está expresamente explicada. O como en la 1480, donde se dice es que se entiende como no escritas o es ineficaz de pleno derecho. Entonces miren que adiciona al derecho comercial, pero arranca desde las mismas generalidades del derecho comercial. ¿Claro, mis doctores?
un poco, no, ya nos quedan 10 minutos, me gustaría más que me preguntaran si está claro. Yo sé que pues solté una gran cantidad de información, pero lo que buscaba era generar ese contexto estructural que les dé a ustedes mecanismos para interpretar las normas del derecho comercial, cómo funciona. Desde una parte un poco más general que nos sirviera en este sentido. Yo quiero que si quieren más bien dejemos estos 10 minutos para que hablemos, discutamos, preguntas, que yo creo que ya los debo tener cansados y dormidos a las 7:51 de la noche. ¿Sí? Doctor David, mil gracias por su conferencia. Estábamos revisando acá en el chat. Es que no había, claro, no, es que hay mensajes nuevos y no los había visto. Aunque la CAN y CARICOM sí tienen un esquema que aplica en la supranacional, el problema es lograr esa aplicación normativa, sí. No había bajado acá. Además de nuestro mercado, aún no está listo para una contienda internacional. Lastimosamente, este país debe intervenir más en el mercado para estar a la par de otros países. Mira que yo sí le tengo fe, ¿sabes? Porque mira lo que está pasando con las ochuas. Ya les estamos poniendo en Rusia y en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que no solo la competitividad, sino también la infraestructura que tiene que estar detrás del modelo económico para apoyar la competitividad de nuestros, de nuestros empresarios. Pero es que entrar en otros mercados siempre va a ser bueno, con productos y con diferenciales nuestros. Sí, está claro, doctor, el tema está muy claro. Muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos. Ay, no, muchas gracias. Pero bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Algún Acá hay otro una tema? inquietud por parte del doctor David Sanabria. Ingeniera, si es tan amable, le habilitamos el micrófono. Eso, dale. Ya puede hablar. Ahí ya puede hablar. Doctor, sí, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bien, David, eso, doctor, cuando da el doctorado. Sí, 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 señor. Doctor, es hacerle una consulta. Obviamente es, pues, aparte del tema que usted nos explicó, y muchas gracias de antemano. ¿Qué, qué puede decirnos o qué me puede decir usted respecto al proceso ejecutivo mixto de cara al Código General del Proceso? Espero que no se salga de su tema, o sea, más bien, si se sale de su tema, a ver qué me puede explicar usted. Muchas gracias. El proceso ejecutivo mixto. Sí, señor. ¿Complicado? Uy, sí. ¿Lo saco? ¿Sí? No, pues si quieres te la averiguo. Yo te la averiguo y te la Ay, hago qué pena, llegar a doctor. No, través no, no. del... Es Lo que que pasa es que se sí, me ha eso es... presentado, lo que pasa es que se me ha presentado unos inconvenientes. Obviamente ya hay algunos doctrinantes que han dicho que pues eh, si bien es cierto el Código General del Proceso no lo tipifica como sí lo decía anteriormente el Código General, el Código de Procedimiento Civil, toca aplicar parte del Código Civil respecto a la persecución de los bienes del deudor, ¿sí? Pero bueno, no quería sacarlo del tema, doctor. En todo caso, le agradezco mucho su exposición. Antes que pena la rajada, pero no, si quieres, házmela llegar y yo la busco con amigos procesalistas de las universidades y te puedo generar varias posiciones, porque el proceso ejecutivo mixto, ese es el que tiene cuáles. Bueno, no, pues no sé si de pronto algunos de los colegas que estén ahí en el chat. No, básicamente, pues es que se supone que se unificó el proceso ejecutivo y se dejó ejecutivo singular, digámoslo en Sí. términos generales. Sentencias, gracias Jenny, muy amable. Y, y el proceso de la efectividad de la garantía.
pero pareciera que se hubiera abolido el mixto. Pero bueno, no se preocupe. Doctor, Dejo la vocería para otros compañeros. Dale, perfecto. Sí, no, lo voy a revisar porque me rajaste, ¿para qué te digo mentiras? Doctor, disculpe, le intervengo, doctor David, sobre el tema que lo manejamos cuando hablamos de los procesos. Habla Luis Ángel Paz, vicepresidente de Corjusticia. Mañana vamos a tener al doctor Izaza y esta semana vamos a tener otros expositores en ese tema. Aprovechemos a nuestro expositor, al doctor David Echeverry, precisamente en Derecho Comercial. Y mañana los invito a que planteemos ese tipo de preguntas sobre el tema de los procesos y liberamos al doctor David Echeverry de su consulta y de su información, porque entre otras cosas ya se vio la semana pasada cuando hablamos del Código General del Proceso. Precisamente yo hablé de los procesos, no sé si quien está preguntando asistió a esa charla, pero igual ahí se explicó sobre ese tema. Por lo tanto, invito a los asistentes que planteemos preguntas en función al tema que nos está planteando, que es extremadamente importante y nos ha sorprendido con su forma didáctica y participativa del auditorio. Lo felicito, doctor. La verdad es que nosotros que hemos asistido a diferentes charlas lo hemos visto completamente muy dinámico y lo hemos visto muy pedagógico y ha aprovechado este selecto auditorio y muchas gracias, la verdad. Lo poco y mucho que nos dijo quedó extremadamente claro. Yo creo que pues ya a estas alturas, pues si no alguien del auditorio no tiene otra mira, me hicieron aquí unas preguntas pequeñitas. Muchas gracias, doctor David. Bueno. Dale, no, antes a ustedes, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por esas palabras. Realmente, lo que les dije al comienzo, para mí es un placer hablarles a los... Y bueno, si darles así sea parte de mi conocimiento, lo que ustedes quieran, con todo el gusto y cariño del mundo. O sea, para mí es una oportunidad invaluable poderles hablar a, bueno, 152 jueces y funcionarios y magistrados. No, yo absolutamente feliz. Recomendación para la presentación del examen en la parte comercial, que lo analicen a través de los principios. O sea, no intenten aprenderse a cabalidad todo el tema, sino sáquenlos por lógica. Realmente, si ustedes interpretan bien estos sistemas de mercado, la respuesta les puede salir más por lógica que aprendiéndose esto de memoria. Al doctor Jairo Alberto, ¿cuál es su opinión respecto al proyecto de unificar la legislación civil en un código comercial, un solo código? La verdad, mi doctor, yo sí no estoy de acuerdo. O sea, es que mira que un código, por más antiguo, más sabio. Y si bien nos han generado problemas en la práctica, yo creo que tenemos todas las herramientas y nos hemos entrenado a través de este dualismo. El código, y además que es de la Santo Tomás, del doctor Valencia Sea, ponerle un nombre a un código ya es, por muy excelente que sea el jurista, ya es un poco extraño. Y modificar todo el esquema de intercambio dentro de las relaciones civiles, donde las personas ya se han ajustado a esas normatividades y han ajustado su comportamiento a estas formas de hacer negocios para sacar un nuevo código que no desarrolla y no diferencia las diferencias históricas que le dieron a uno y otro sistema. Si quieren, después hablamos de historia, todo lo que quieran. Me parece que es muy complejo. Uno podría hacer más, es una modificación, actualización de ciertas instituciones jurídicas, pero las que ya están probadas que funcionan, déjenlas. Por ejemplo, en los temas de familia, nuevas formas de familia, listo, perfecto, modifiquemos estas instituciones, pero en los temas de obligaciones y comercial a los que ya estamos adoptados y que la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado también, bueno, entonces incorporarlas dentro del código, pero hacer una modificación total es muy riesgosa. Mira que inclusive muchos autores civilistas decían que la Constitución de Francia era su código civil.
y cambiar pues nuestras relaciones interpersonales y la forma que hacemos para adaptarnos a un solo código a estas alturas del partido, pues me parecería improcedente y muy riesgosa. Muchas gracias por la charla. Ah, no, perfecto, ya resolví. Doctor, ¿usted dicta otras conferencias? ¿Es posible asistir a sus cátedras de alguna manera? No, claro que sí, Jenny. Cuando quieran están invitados a... Ahí hablamos con el doctor José Anderson y si quieren, mis clases en la universidad también están cordialmente invitados cuando quieran y con todo el gusto y el cariño del mundo. Dale, esas eran las respuestas, entonces no, ya les doy el paso a ustedes. Muchísimas gracias. En serio, para mí es un placer hablarles a ustedes. Para mí yo le tengo a la rama un cariño enorme. Yo soy en serio de los que creen que un país sin justicia está realmente condenado al fracaso, más en estos momentos donde pues el país está completamente necesitados, lo que decía Reyes Echandía, o sea, cuando todo el poder de las armas esté al servicio del más humilde de los jueces, en ese momento va a ser poder o vamos a poder hacer que la razón de la fuerza se imponga sobre, que la fuerza de la razón se imponga sobre las razones de las fuerzas. Realmente el papel de ustedes como funcionarios judiciales es básica y en la medida en que haya justicia este país puede salir adelante. Mil y mil gracias por recibirme, mil y mil gracias por oírme y no, para lo que quieran, aquí hay un servidor más para ustedes. ¿Listo? Mi doctor José Anderson, no sé si quiera cerrar usted, el doctor vicepresidente de la corporación. Sí, muchas gracias, doctor David. Nuevamente le reitero mis más sinceras agradecimientos porque pues es difícil encontrar una persona tan docta en estos temas como ha sido usted y como nos ha dado estas enseñanzas. Dios le pague y quedamos en deuda con una persona tan especial como usted, doctor David Echeverry. Eh, Resta además de agradecerle, de invitar a los asistentes a esta semana a las diferentes charlas que tenemos en el área civil y comercial. Mañana tenemos al doctor Izaza, tenemos al doctor José Alfonso Izaza Dávila, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, quien nos va a manejar algunos temas, algunos aspectos temáticos sobre el Código General del Proceso. Y así también el miércoles y el jueves tendremos también participación en el área civil para que estemos puntuales a las 6, a esa hora estamos empezando. A todos muy buenas noches y muchas gracias por la participación. Mi doctor Echeverry, que Dios lo bendiga y hasta la próxima y saludos a todos los participantes y a la Junta Directiva de Corjusticia. Un abrazo para todos. Mil gracias. Feliz noche.